Bienvenidos a este video sobre las enseñanzas de Buda, quien fue un líder espiritual y fundador del budismo, una de las religiones más antiguas y practicadas en el mundo. Las enseñanzas de Buda se centran en la comprensión de la naturaleza humana y en cómo podemos superar el sufrimiento y alcanzar la paz y la felicidad duradera. En este video, exploraremos algunas de las enseñanzas clave de Buda y cómo pueden aplicarse a nuestras vidas hoy en día. Espero que disfruten del video y que encuentren inspiración y sabiduría en las palabras de Buda. 1. La enseñanza del noble sendero octuplo. Es una de las principales enseñanzas de Buda y se refiere a las 8 etapas para alcanzar la iluminación y poner fin al sufrimiento. Estas etapas son: correcta visión, entender la verdadera naturaleza de la existencia y ver el mundo tal como es, en lugar de verlo a través de prejuicios o ilusiones. Correcta intención, desarrollar intenciones y motivaciones nobles, como la compasión y la sabiduría, en lugar de ser guiado por la codicia, el odio y la ignorancia. Correcta habla, hablar de manera honesta, respetuosa y constructiva, en lugar de hablar de manera engañosa, difamatoria o destructiva. Correcta acción, actuar de manera ética y responsable, en lugar de actuar de manera dañina o negativa. Correcta vida, vivir de manera honesta y virtuosa, en lugar de vivir de manera inmoral o deshonestamente. Correcto esfuerzo, esforzarse constantemente para mejorar y superar los propios defectos, en lugar de ser perezoso o conformarse con el estado actual. Correcta atención, estar atento y consciente de los propios pensamientos, acciones y palabras, en lugar de vivir distraído o desconectado. Correcta concentración, desarrollar la capacidad de concentrarse y meditar para alcanzar una mente clara y estable, en lugar de ser mentalmente disperso o ansioso. 2. La enseñanza de la ley del karma. La palabra karma se refiere a las acciones y sus consecuencias. Según Buda, todas las acciones tienen consecuencias, tanto en esta vida como en vidas futuras. Esto significa que las acciones positivas conducen a una vida feliz y las acciones negativas conducen a una vida infeliz. El karma se basa en la idea de que cada acción tiene una reacción y que esta reacción se da en forma de un resultado. Por ejemplo, si una persona realiza acciones positivas, como ayudar a los demás, ser honesto y compasivo, esta persona atraerá una serie de resultados positivos, como amor, felicidad y éxito. Por otro lado, si una persona realiza acciones negativas, como mentir, ser egoísta, ser violento, atraerá una serie de resultados negativos, como dolor, sufrimiento y fracaso. La enseñanza del karma también se refiere a la idea de que cada ser humano es responsable de sus acciones y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de mejorar su destino mediante la práctica de acciones positivas y virtuosas. El objetivo final es romper el ciclo de nacimiento y muerte y alcanzar la liberación final del sufrimiento. 3. La enseñanza del cese del sufrimiento o nirvana. Nirvana se refiere a un estado de ser en el que se ha superado el sufrimiento y se ha alcanzado la iluminación. Es un estado de paz, felicidad y liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Según Buda, el sufrimiento se origina a partir de la ignorancia y las malas acciones. La ignorancia se refiere a la falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la existencia y las cosas. Esta ignorancia lleva a una serie de malas acciones, como la codicia, el odio y la violencia, que a su vez llevan al sufrimiento. Para superar el sufrimiento y alcanzar el nirvana, se debe abandonar la ignorancia y seguir el noble sendero octuplo, de las 8 etapas hacia la iluminación. Al hacerlo, se puede alcanzar una mente clara y estable, y ver el mundo tal como es, en lugar de verlo a través de prejuicios o ilusiones. Una vez alcanzado el nirvana, se ha superado el sufrimiento y se ha alcanzado un estado de paz y felicidad permanente. Es importante mencionar que el nirvana no es un lugar ni un estado físico, sino un estado mental y espiritual. 4. La enseñanza de la vacuidad o la naturaleza vacía. La vacuidad se refiere a la idea de que nada en el universo tiene una existencia independiente y permanente. Todo lo que existe es interdependiente y está en constante cambio. Esto significa que nada tiene una esencia permanente y que todo está en un estado de cambio continuo. Según Buda, la ignorancia de la naturaleza vacía de las cosas es lo que lleva al sufrimiento y el deseo. La creencia de que las cosas tienen una existencia independiente y permanente lleva a la atracción y rechazo hacia ellas, lo que a su vez lleva al sufrimiento. Para superar el sufrimiento, se debe comprender la naturaleza vacía de las cosas.
Esto se logra mediante la meditación y la práctica de la vía del medio, que consiste en evitar los extremos de la aceptación ciega y el rechazo ciego hacia las cosas. Al comprender la naturaleza vacía de las cosas, se puede liberar del deseo y del sufrimiento. La enseñanza de la vacuidad es una de las más profundas y complejas de las enseñanzas de Buda, y requiere un gran esfuerzo y dedicación para ser comprendida y aplicada. Sin embargo, al comprenderla y aplicarla, se puede alcanzar. 5. La enseñanza de no auto o anatta. Anatta se refiere a la idea de que no existe un yo permanente e independiente en el ser humano. La idea de un yo es solo una construcción mental, no una realidad objetiva. Según Buda, la creencia en un yo es una de las principales causas de sufrimiento y deseo. Lleva a la atracción y rechazo hacia las cosas, lo que a su vez lleva al sufrimiento. Para superar el sufrimiento y alcanzar la iluminación, se debe comprender que no existe un yo permanente. Esto se logra mediante la meditación y la práctica de la vía del medio, que consiste en evitar los extremos de la aceptación ciega y el rechazo ciego hacia las cosas. Al comprender que no existe un yo o self permanente, se puede liberar del deseo y del sufrimiento. La enseñanza de anatta es una de las más profundas y complejas de las enseñanzas de Buda, y requiere un gran esfuerzo y dedicación para ser comprendida y aplicada. Sin embargo, al comprenderla y aplicarla, se puede alcanzar una mente libre de sufrimiento y iluminada. 6. La enseñanza de la vía intermedia. La vía intermedia se refiere a la idea de evitar los extremos de la aceptación ciega y el rechazo ciego hacia las cosas, y buscar un equilibrio en la vida. Según Buda, el sufrimiento surge de la aceptación ciega de las cosas o del rechazo ciego hacia ellas. Por ejemplo, la aceptación ciega de la riqueza y el poder puede llevar al deseo y la avaricia, mientras que el rechazo ciego hacia la riqueza y el poder puede llevar al desprecio y el menosprecio. Para superar el sufrimiento, se debe seguir la vía intermedia, que consiste en evitar los extremos de la aceptación ciega y el rechazo ciego, y buscar un equilibrio en la vida. Esto se logra mediante la meditación y la práctica de las 8 etapas del noble sendero octuplo, que incluyen tener una correcta visión, intención, palabra, acción, vida, esfuerzo, atención y concentración. La vía intermedia es una enseñanza clave en el budismo y es esencial para alcanzar la iluminación y liberarse del sufrimiento. Es una enseñanza que se debe de practicar constantemente y que es esencial para poder vivir una vida equilibrada y libre del sufrimiento. Gracias por habernos acompañado en este video sobre las enseñanzas de Buda. Espero que hayas encontrado inspiración y sabiduría en las palabras de Buda y que hayas aprendido algo nuevo sobre el budismo. Si quieres profundizar más sobre Buda y el budismo, te recomendamos los siguientes libros: El corazón de Buda, de Thich Nhat Hanh; Budismo para principiantes, de Thoten Chodron; El libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche; El Sutra del Loto, de Kumarajiva. Por favor, considera suscribirte al canal, dejar tu like y un comentario. Eso ayudaría mucho para el crecimiento del canal. Hasta el próximo video.